Cordial saludo a mis queridos estudiantes. Hoy revisaremos la introducción de TIC para la educación. Entonces, he tratado de traer unos autores importantes que nos hablan de tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación. Traigo un editorial de Praxis y Saber, donde Micheli en el 2002 nos afirma que incorporar las TIC en la educación es una revolución de la información y, por supuesto, aporta a la revolución del conocimiento. También nos afirma que es una oportunidad y un desafío donde se encuentra un sentido más allá de la academia, donde permite desarrollar sociedades más democráticas e inclusivas, donde nos facilita articularnos en colaboración, facilita la creatividad, la distribución más justa del conocimiento científico y aporta a la educación equitativa y de calidad para todos. Realmente las TIC, al incorporarlas en la educación, deben mirarse como el conjunto de tecnologías que permite el acceso, la producción, el tratamiento, la comunicación de información presentada en diferentes formatos y a la vez entrelazada con el texto, la imagen y el sonido. Entonces, a lo largo de esta presentación, pues les mostraré qué es TIC para la educación, algunas herramientas y algunas modalidades de aprendizaje que se incorporan a la educación. Cabrero en 1998 nos dice que las TIC giran en torno a tres medios básicos y que al incorporarla en la educación se requiere la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Y que estos tres medios básicos deben ser interactivos y deben estar interconectados. Si esto se facilita y se da, pues tendremos nuevas realidades comunicativas, que es digamos, una de las mayores ventajas de incorporar las TIC en la educación. Ahora bien, ¿qué nos permiten estas TIC? Unas nuevas formas de relacionarnos, unas formas de relacionarnos transformadoras, que emergen alternativas de acceso a la educación, y esto lo ratifica Manuel Castells, que si hablamos de la educación superior, amplía la gama de oportunidades para los programas académicos en diferentes modalidades que se han denominado emergentes, que aporta al conocimiento y que nos dice que el conocimiento no solamente se adquiere en el aula de clase, sino que se adquiere en nuevos entornos de aprendizaje y esa es la forma de cómo acceder y crear nuevos escenarios y elementos innovadores para la educación. Drucker, citado por Rojas en 2006, nos dice que no es una inspiración, que las TIC no son un pensamiento, sino que son la acción de innovar y que requiere un esfuerzo sistemático y un alto grado de organización. ¿Y por qué manifiesta esto? Porque al incorporarse las TIC, pues hay unas muy buenas ventajas, sin embargo, debemos estar a la altura de esas ventajas y debemos adquirir unas nuevas competencias que en este momento se llaman competencias digitales, competencias tecnológicas o competencias emergentes. Si estamos hablando entonces de las TIC y la educación, pues debemos ciertamente hablar de modelos pedagógicos. Los dos modelos pedagógicos que se acercan mucho más a esta incorporación de las TIC son dos: el modelo de la teoría emergente o conectivista y el modelo constructivista. ¿Y por qué son estos dos modelos? Porque desde la conectividad y desde la teoría emergente debemos incorporar procesos formativos a través de la web y procesos formativos que nos aporten desde todo el ejercicio de la incorporación de la informática, de las telecomunicaciones. Y el modelo constructivista porque nos permite hacer una selección y transformación de la información. Es decir, que desde estos dos modelos podemos encontrar que se facilitará el aprendizaje cooperativo, que habrá un alto grado de interdisciplinariedad, que habrá una alfabetización tecnológica, digital y auditiva y visual, y que eso no solamente va a ser para el estudiante, sino que también para el docente. Por lo tanto, así se hable como desventajas, yo lo hablo como retos, que es el aprendizaje
que depende del empeño que coloque cada uno de los miembros. Ese aportará en gran medida y quizás sea justo y equitativo hablar de ese trabajo cooperativo. Las tecnologías están a quedarse descontinuadas muy pronto, por lo tanto esas competencias deben ser totalmente dinámicas y hay que disponer, por supuesto, de unos recursos logísticos, económicos, de conectividad, de equipos para poder acceder a esta teoría emergente. Desde el modelo constructivista encontramos que hay un desarrollo permanente del pensamiento y por supuesto este pensamiento es crítico, facilita a los aprendices actividades para tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales para su aprendizaje, incorpora objetivos de aprendizaje relativos y las actividades cognitivas dentro de un currículo escolar. El ser humano es capaz de construir conceptos y como sus estructuras conceptuales le llevan a convertirse en lentes perceptivos, de guiar sus propios aprendizajes. Y no se debe enseñar conocimiento más importante, sino enseñar al estudiante a decidir qué es lo importante. Por eso hablo de ese pensamiento crítico o de ese espíritu crítico de conocimiento. Por lo tanto, pues hay algunos retos que se deben tener en cuenta, que los estudiantes deben reducir una construcción subjetiva y esto debe pasar a un aporte objetivo, que hay dificultades en la organización para los planes de educación masiva y evaluación, lo que les hablaba de la logística, falta de motivación por parte del tutor, que esto finalmente pues redunde en una limitación o en algún aspecto negativo para el aprendizaje del estudiante. El docente va perdiendo un papel central y creo que esto no es un reto, sino que es una realidad en la que el tutor o el docente pues no tiene el conocimiento absoluto, sino que entrega las herramientas para que lo construyamos entre todos. Y las actividades deben darse desde una perspectiva de solución de procesos y situaciones y problemas. En resumen, entonces, podemos decir que se fortalecerá o se fortalece la motivación de los estudiantes, por lo tanto, se incrementa el interés. Y me detengo un poco en estas dos porque dentro de la pedagogía emergente se menciona que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar pegado a una emoción y que esa emoción debe ser placentera. A mayor emoción placentera, mayor adquisición o construcción del conocimiento. Y esto será a largo plazo. Entonces, estas dos acciones que por sí solas las TIC no la dan, sino que hay un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje y una didáctica, una secuencia didáctica que hay que llevar, pues una de las ventajas de las TIC es poder generar emociones placenteras que me llevan a un aprendizaje a largo plazo. Por supuesto que contribuyen a la interactividad, fomentan la cooperación, creo que es una de las mayores ventajas de incorporar las TIC, fomenta la iniciativa y el desarrollo de la creatividad, importantísimo, se fomenta el aumento de la comunicación y definitivamente el autocontrol y contribuye a la autonomía de cada uno de los estudiantes y por supuesto de los docentes. Esto en general se acerca a esas principales ventajas de las TIC. Ahora, si estamos hablando de incorporar las TIC en la educación, hay unas modalidades de aprendizaje. La que utilizamos en su mayoría de veces es la presencial con TIC y es la clase tradicional en la que se incorporan algunas herramientas o recursos digitales. El aprendizaje virtual o el learning, que consiste en un diseño puesto en marcha y evaluación de un curso o un plan formativo desarrollado a través de un espacio o un ciberespacio o el Internet. Digamos que en este caso el aprendizaje ya es virtual. Estamos hablando de objetos virtuales de aprendizaje que ya vamos a ver, pero en general los que más utilizamos son los famosos cursos virtuales. Aquí uno de estos actores nos dice que existen algunas características de este aprendizaje virtual o en línea, que hay una separación entre el estudiante y el docente, o sea, no hay presencialidad, que los espacios pueden ser sincrónicos y asincrónicos cuando nos reunimos por Meet asesoría o cuando tienen trabajo independiente. Hay organización de apoyo y tutorías, el aprendizaje es independiente, autónomo y abierto, hay comunicación bidireccional,
por chat, por blogs, por mensajes. Hay un enfoque tecnológico, o sea, siempre va a haber una plataforma y conectividad asociados. El aprendizaje es individualizado versus colaborativo. Digamos que cada uno va a su ritmo, pero habrán acciones o habrán estrategias de enseñanza que facilitarán esas acciones colaborativas y va a haber diversificación de materiales digitales, es decir, abundantes recursos digitales que nosotros no podemos adoptarlos todos, sino que debemos curarlos, es decir, validar la fuente. Siempre les recomiendo, valide la fuente primaria de esa información o de ese recurso digital. Si no tiene fuente primaria, fuente secundaria, pero realmente evite esas fuentes terciarias. Otras modalidades está el aprendizaje en la nube o C-Learning, que son ambientes de aprendizaje electrónicos basados en la nube. Ofrecen un sinnúmero de oportunidades pedagógicas para la enseñanza, captan la atención del estudiante y logran objetivos trazados, ya sea para la educación presencial tradicional, así como para la educación a distancia y semipresencial. Voy a citar las principales características: provee instrucciones y asignaciones claras y precisas, provee material pedagógico interactivo y altamente visual, rediseña material educativo para consumo móvil en cantidades discretas. Aprovecha las nuevas tecnologías móviles para las actividades educativas mediante el uso de redes sociales. Creo que esta es una de las principales características del aprendizaje en nube. Ahora tenemos también el aprendizaje combinado o B-Learning, que se conoce también porque combina la educación presencial con la educación a distancia o en línea. El aprendizaje personalizado o peer learning, que esta modalidad consiste en el desarrollo de ambientes de aprendizaje formativo de manera presencial o virtual de acuerdo a necesidades de formación, capacitación y temáticas de interés para el estudiante que desea aprender. Estos son los personalizados, los que tengo un tema y un contenido temático muy afín a una necesidad particular. Em, y un ejemplo de esto son los famosos MOOC en línea, donde se produce un proceso guiado o bien de autoformación sobre el que los estudiantes deseen aprender o aplicar, ampliar los conocimientos. Lo utilizan mucho este aprendizaje personalizado las instituciones, las empresas, las organizaciones que tienen unos temas específicos, digamos misión, visión, valores institucionales. De eso estamos hablando de aprendizaje personalizado. Otra modalidad de incorporar las TIC en la educación es el aprendizaje móvil o M-Learning. En este caso de modalidad de aprendizaje se basa en el uso de dispositivos móviles, ordenadores, portátiles, lectores MP3, MP4 y tiene como propósito brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y así como actitudes en el proceso de aprendizaje. Además de tener la oportunidad de aprender a trabajar y estudiar en línea, pero como máxima portabilidad, interactividad y conectividad. Es decir, que las herramientas, el material educativo tenga una garantía y es que sea inocuo, es decir, que pueda acceder en diferentes momentos y circunstancias según lo deseado. Y eso lo menciona entonces Izarra 2016, donde hay mayor libertad y flexibilidad al aprendizaje, donde una de las características es la utilización de juegos de apoyo en el proceso de información. Y quizás aquí en las siguientes clases van a hablar de un tema que es la gamificación, que es una forma de incorporar las TIC en la educación que nos permite, basados en el juego, poder hacer evaluación de lo aprendido. Bueno, eh, también encontramos el aprendizaje transformativo de learning. Esta modalidad se desarrolla en los salones de clase, en las plataformas de aprendizaje electrónico, en las redes sociales, en la televisión digital interactivo y en los entornos personales de aprendizaje para abordar un aprendizaje global, donde el estudiante es sujeto principal al aprender, haciendo con base en la gama de información a la cual puede acceder. Algunas características presentadas según Reyes Jiménez y Soto: es un aprendizaje accesible, versátil en la interactividad, aprendizaje autónomo e interdependiente y está basado en creación de comunidades virtuales. Este es muy importante, este aprendizaje transformativo,
porque ayuda a la construcción de redes sociales de conocimiento. El aprendizaje ubicuo o U-Learning es el conjunto de actividades formativas apoyadas en la tecnología móvil que permite acceder al aprendizaje en todas las partes de cualquier lugar o momento. Es decir, este aprendizaje está fuera del aula de clase, no limitado a la formación a la recibida a través de un ordenador. Además, en términos es muy amplio y admite incorporar cualquier medio tecnológico que nos permita recibir y asimilar información para convertirla en aprendizaje. Se deben incluir medios de la vida cotidiana como la televisión, PCs tradicionales, perdón, portátiles, móviles o tablets. Estos mismos autores, Carmona y Puertas, 2012, mencionan unas características como la accesibilidad, la permanencia, el aporte colaborativo, eh, el aprendizaje continuo y me llama la atención esta característica natural, que es la interacción diaria con la tecnología que ha generado de una forma natural de aprender siendo casi transparente e invisible para el estudiante. Es decir, que habrán diferentes formas y medios para poder hacer llegar esa información y ese nuevo conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con las TIC en Colombia desde el punto de vista de la educación? En el 2007 nace la primera política para el uso y apropiación de las TIC. En el 2009 el Ministerio de las TIC, con la Ley 1341, define los principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC dentro de la educación. Y por su parte, el Ministerio de Educación Nacional se une con el Ministerio de Información, em, el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación, hacen una alianza estos dos ministerios y crean los Centros de Innovación Educativa Regional, que son los famosos CIER. Estos CIER facilitan la construcción de capacidades regionales. Entonces, una de esas principales estrategias y alianzas que se han dado desde el CIER es Colombia Digital, donde los docentes de preescolar, de escuela, de colegio, acceden a recursos educativos digitales abiertos para incorporarlo dentro de su currículo y dentro de su sílabus para el desarrollo, pues, de los contenidos temáticos a implementar. Y aquí les dejo la, el enlace donde pueden encontrar muchos recursos educativos y ecosistemas que se han determinado así para aportar a la incorporación de las TIC. Una mención casi que personal, y es que existen muchos estudios, investigaciones y recursos digitales. Sin embargo, desde las MINTIC, pues debe haber un aporte especial para la conectividad y la continuidad de esa conectividad, que es un recurso indispensable para poder implementar las TIC en la educación en todas las regiones del Colombia. Me llama la atención estos dos conceptos que nos da el Ministerio de Educación y MINTIC, que hacen relación a la innovación educativa y a la cultura de innovación educativa. Creo que dentro de mi discurso en esta presentación he hablado de innovación educativa, que no solamente es la incorporación de esos recursos educativos digitales, sino que es un proceso de transformación de ideas y prácticas educativas. Y dentro de la cultura de innovación educativa, me llama la atención que es la puesta en marcha de conocimientos, prácticas y valores de carácter individual y colectivo. Creo que eso es lo más importante de estos dos conceptos. Y al final de esta presentación, pues van a tener un video que hace mención de todo este proceso que es armónico entre la innovación educativa y la cultura de innovación educativa. Por último, voy a mencionar algunos conceptos claves de las TIC en educación. Ejemplo, entornos virtuales de aprendizaje. Estos entornos virtuales de aprendizaje son escenarios digitales que se utilizan
o que utilizan para su desarrollo programas informativos, facilitan la interacción didáctica, está conformado por docentes, estudiantes y diseñadores. Ejemplos de eso, pues aquí tenemos todas esas plataformas para la construcción de cursos virtuales. La que más utilizamos en nuestro caso es Chamilo y para la universidad, Classroom. Los objetos virtuales de aprendizaje o los famosos OVA son herramientas digitales que se utilizan en la educación virtual. Utilizan las TIC como complemento para el proceso de enseñanza en los entornos virtuales de aprendizaje. Sí, ejemplos de esto, pues son las gráficas, son las imágenes, son los audios. Aquí hay otra palabra clave, otros aspectos claves, que es el entorno personal de aprendizaje, que son los conjuntos de fuentes de información, herramientas, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma constante para aprender. Son esos recursos bibliográficos, son esas redes sociales de conocimiento que me permiten identificar pues lo que requiero, como prensas digitales, bibliotecas, repositorios, blog, presentaciones, editores de video, productores de texto, productores orales. Pero si yo voy a buscar información, insisto, deben tener fuente primaria o si no, fuente secundaria. Los famosos MOOC o SPOOC, que son recursos en línea de aprendizaje flexible que se puede acceder desde cualquier lugar y momento y permite avanzar al ritmo del estudiante. Entonces, los MOOC son recursos de acceso gratuito. em, Y los SPOOC son específicos y se basan en la continuidad de módulos formativos. Aquí hay unos aspectos como realidad virtual y realidad aumentada. La realidad virtual es un entorno de escenas, objetos de apariencia real generados mediante tecnología informática. Y la realidad aumentada se incorpora al mundo real, mientras que la realidad virtual crea contextos digitales. Entonces, por ejemplo, simuladores, avatar, proyecciones de imágenes reales, podríamos estar hablando entonces de realidad aumentada. Y los mundos virtuales simulan un mundo de entorno artificial inspirado no en la realidad en el que el usuario puede interactuar. Pues hay muchos mundos virtuales, pero aquí en los ejemplos les menciono algunos de ellos que se utilizan de forma cotidiana y permanente. Están las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación de introducción a las TIC para la educación. Agradezco su atención, agradezco que por favor revisen la presentación y el video anexo a esta exposición. Muchísimas gracias a todos.